bienvenido a los que están llegando. ¿Quiénes están ahí? DM Sanch, Sting 28. ¿Ustedes por qué se ponen estos nombres? Yo no entiendo ninguno, pero saludos a todos, no me hagan caso. Que a veces no entiendo los nombres. Bueno, dice, a ver, el tema de hoy es, ¿te cuesta perdonar? Es un tema, Daniel, bendiciones, bienvenido. Es un tema complicado, difícil, y entonces voy a tratar de llevar el tema de la mano de los pasajes. Bienvenido, Ángel. Sin embargo, recuerden, pueden hablar, pueden conversar, pueden mandar sus preguntas, comentarios. Si alguien no está de acuerdo, dígalo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Odio al mundo, no quiero perdonar a nadie. Póngalo ahí, no se preocupe. La cosa es que no sé, después hablamos, pues, para que perdone aunque sea una persona. Vamos a leer. Igual todos los nombres son así como que no se entienden, así que igual. Sí, porque está ahí que... Es verdad. Yo creo que por eso es que pone los nombres así, para poder escribir. Nadie sabe quién fue. Bueno, vamos a comenzar con Mateo 18. Vamos a comenzar primero. Yo creo que todos aquí entienden lo que es perdón y pueden y no tengo que definir lo que es perdón. El aspecto de perdonar es el reconocimiento humano, o sea, nuestro reconocimiento de que no estamos bien con alguna persona o con alguien. O sea, no estamos bien. Entonces, ese reconocimiento de no estar bien puede ser porque yo me equivoqué o porque otra persona hizo algo que me enfadó. O sea, va de ambas vías. El aspecto aquí importante es entender que yo debo reconocer que hay un problema. O sea, el perdón en sí me hace a mí evidenciar que tengo un problema. Entonces, por esa razón, el perdón va ligado con orgullo, con humildad, va ligado con varios aspectos de nuestra vida que a veces uno no lo ve. Pero si a mí me cuesta perdonar, eso quiere decir implícitamente que yo estoy poniendo mi voluntad, mi pensamiento, mi persona primero que otra persona. No sé si me explico. Lule, tú me ayudas ahí en la traducción al mundo, ¿cómo es? Instagramístico. Pero, ¿cómo hacer que estoy poniendo mi voluntad antes que la de otra persona cuando yo perdono? Porque sería eso. Ok, vamos a explicarlo mejor. Si yo no perdono, si yo no perdono a alguien, eso quiere decir que yo en sí me estoy imponiendo a una persona. Y me impongo en el aspecto de que no te voy a perdonar. Pero perdóname, no te voy a perdonar. O sea, no te quiero perdonar. Ese problema, cual sea que sea, no te perdono y punto. Y la persona, pero perdóname, no insistas, no te voy a perdonar. Bueno, en ese esquema, me refiero específicamente a que yo me estoy imponiéndome a esa persona para que ya no haya una relación, sea cual sea la relación, ya sea de negocio, ya sea de amistad, ya sea familiar. Si yo no en mí, pues solo en mi sentimiento, cómo me siento yo, no en esa persona, solo en lo que yo quiero. ¿Cómo quiero algo así. Vamos, dale. Es que el hecho de hablar de pensar en mí y el decir no te voy a perdonar, al decir que al no perdonar estoy pensando en mí, pues en el yo, quiero saber qué relación que estoy pensando en mí, el hecho de no perdonar. O de repente alguien sí pueda comentar. No sé si me explico. Ok. Vamos a ver el aspecto aquí como creyentes, como hijos de Dios. Y vamos a leer Mateo 18, del 21 al 35. Okay. Quiero que sigan este ejemplo. Primero vas a leer el 21 al 22, que es la pregunta que hace Pedro y la respuesta que le da Jesús. Vamos a ver primero esos dos versículos y después leemos la historia que Jesús cuenta. Jesús cuenta una historia muy interesante que puede ayudarnos a ver un poquito acerca de a lo que me refiero con el perdón. Dale, Luis, los primeros dos versículos. Aquí está la respuesta a lo que yo preguntaba. Dice el 21 al 22. Mateo 18, 21, 22, para los que lo van a buscar ya. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Okay. Pedro hace la pregunta y la pregunta es evidente, o sea, evidentemente Pedro queda inquieto y me imagino que queda inquieto, ¿por qué? Porque
Si hace la pregunta es porque él sabe que hay algo que de repente él debiera hacer, algo que él dice, oye, si a mí me han fallado tantas veces, ¿cuántas veces yo voy a aceptar esa falla, ese error, ese pecado? Y Jesús da una respuesta, porque el número 7 es un número que refleja en la palabra de Dios que significa completo. Los planes de Dios, siempre, cuando Dios completa sus planes, ustedes, en numerología bíblica, ustedes se van a dar cuenta que siempre hay un 7. Por eso, cuando Dios hizo la creación, ¿cuántos días? Exacto. En 6 días creó todo y el séptimo descansó. Entonces, todo ese plan de Dios se concibe en 7 días. Por eso 7 siempre es un número que va relacionado con completo, se cumplí. Entonces Pedro dice, me imagino yo que en ese entendimiento, Pedro dice 7, entonces perdonaré 7 veces a la persona, pero Jesús le dice 70 veces 7. En la profecía a Jeremías, sobre Dios, cuánto iba a demorar el tiempo que Dios iba a mantener el cautiverio a Israel, fueron 70 veces 7, o sea, 490 años, supuestamente. Lo que Jesús está queriendo decir, lo que Jesús está diciéndole a Pedro aquí, es que el tiempo realmente que demore una persona en ser restaurada. O sea, nuestro perdón va dirigido a la restauración, tanto mía como de la otra persona. ¿Por qué razón? Vamos a ver, entonces sigue leyendo, Luli. Ya del 23 hasta el 35. Pero pongan atención a la lectura. Y si tienen la Biblia, búsquenlo en la casa y lleven ahí la lectura. En Mateo 18, del 23 al 35. Ajá. Entonces busquen eso y nada de estar chateando ni nada de eso. Pongan atención. Que es bien importante entender esto para entender lo del perdón. Ajá. Dice, los dos deudores. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Entonces, hay varias cosas que debemos ver aquí. Un hombre tenía, ¿qué cosa? Una deuda. ¿Y de cuánto de las deudas? Dice que eran de cuántos talentos. 10,000. 10,000 talentos. Y ese hombre, que tenía una deuda de 10,000 talentos, dice que lo iban a meter, iban a quitarle a la familia, a la esposa, a los hijos, iban a esclavizarlo, pues para sacar la ganancia, pero él le rogó a su amo, y su amo dijo, bueno, voy a perdonarle toda la deuda, se la perdonó. Pero ese hombre, al salir de ese problema, a él también le adeudaban, pero una deuda mucho más pequeña. En comparación sería, le voy a decir, la comparación monetaria sería casi entre $1,000 y un centavo. ¿Por qué? Porque un denario es el salario diario de un soldado, un obrero normal en los tiempos romanos. Y el talento, vamos a poner, el denario pesaba 4 gramos y era el salario diario. Sin embargo, el talento era el salario de 6,000 días más o menos por ahí de trabajo. O sea, estamos hablando de una cantidad mucho más enorme. Y en relación, podríamos decirlo que era de un centavo a $1,000 por allí. O sea, la diferencia.
era tanta que por eso el amo se indigna, dice, ven acá, yo te perdoné una deuda altísima, ¿cómo tú no puedes perdonar a la otra deuda? Entonces, algo que a mí en lo personal siempre me ha pasado. Bueno, antes me pasaba más, ahora ya no tanto, porque ando en cautiverio aquí en cuarentena, ya no tengo con quién enojarme. Pero antes cuando me enojaba, porque ahora me enojo conmigo mismo, entonces perdóname a mí mismo, nada más. Pero cuando teníamos esos recuerdos, pues, de que nos reuníamos con personas y salíamos, uno se enojaba. Y entonces en eso yo recuerdo que una vez me enojé tanto, 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 y yo estaba bien así bravo en el cuarto. Yo no soy de enojarme tanto, pero ese día me enojé bastante. Ni tampoco tengo que tirar cosas, nada de eso. Yo cuando me enojo me encierro en mí mismo y no me importa el mundo entero. Entonces yo estaba así bravo y bravo. Y me acuerdo que el Espíritu Santo empezó a hablar a mi corazón y el Espíritu Santo me dijo, lo primero que me hizo ver fue cómo Dios me ha perdonado a mí. O sea, cómo Dios me ha perdonado. Y cuando el Señor empezó a reflexionar a través de la palabra, cómo Él me ha perdonado a mí de tantas cosas, de tantas fallas que he tenido con el Señor. Entonces me di cuenta, oye, ¿cómo yo no puedo perdonar esto? Pues, si Dios a mí me perdonó. Entonces, esta relación que vimos en la historia, que refiere a la gracia de Dios con nosotros y nuestra manera de responder al perdón de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que Dios, habiéndome perdonado, habiéndome salvado a través de Cristo, tantas cosas que yo haya hecho, Dios me perdona a mí y yo no puedo perdonar a una persona que haga lo que sea que haga? O sea, inmediatamente yo me doy cuenta que yo estoy equivocado. A mí el Espíritu Santo me cacheteó ese día, yo me acuerdo, fue una bofetada así, ¡prácata! Y yo, bueno, no una, acá me la regresó también, dos bofetadas. Porque eso es difícil, o sea, uno se enoja así, pero cuando tú ves la relación de lo que hace Dios en tu vida y lo comparas con cómo tú vives con los demás, tú no, o sea, no tienes palabras, el Señor te calla la boca, porque el Señor sí perdonó, y no solo perdonó dizque, a los buenos, o sea, te perdonó de cosas que tú has hecho terribles pues contra el Señor. Cuando Jesucristo estaba en la cruz y él veía a las personas que lo escupían, le decían tantas cosas, lo crucificaban y él decía, perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen. Ese significado de esas palabras, de repente cuando uno lee, uno dice, bueno, yo nunca le hice eso al Señor. Ah, no. Sin embargo, cuando nosotros en nuestra vida diaria ofendemos a Dios de miles de maneras, entonces yo tengo que entender esa parábola o esa historia que Jesús cuenta, tengo que entenderla directamente relacionada a la gracia que Dios ha tenido conmigo. ¿Qué gracia? Un regalo inmerecido. Dios me permitió ser partícipe de su reino, ser partícipe de la comunión con Dios, a través, no de mí, a través del sacrificio de su Hijo en la cruz, perdonando mis pecados. Entonces, en esa dimensión es que estamos entrando. Por eso el perdón refleja la vida de una persona y va relacionada en mi orgullo y en mi humildad. Ahora sí me explico lo que decía al principio. Porque si yo, o sea, si yo no puedo perdonar a alguien, eso implica entonces que Dios yo no acepto el sacrificio de Cristo en la cruz. Va relacionado con el perdón de Dios en mi vida. ¿Me expliqué? Vamos a seguir, porque ya vi que ya no hay. Están llegando los nuevos. Bienvenidos, Evelyn, bienvenidos, Sofía. ¿Quién más entró por ahí? No, Francis, bienvenida. ese es Ariel. Esa no es Evelyn. Maquiel también, bienvenido. ¿Qué podemos? ¿Hay comentarios ahí, Lule? ¿Tienes comentarios? No, ahorita. La gente se está. De los que estaban hace ratito tienen comentarios. Dice, aquí dice, hey, man, y si perdono, pero no quiero saber más de esas personas. Pero ¿cómo así? O sea, inmediatamente ya estamos cayendo en Elías dijo algo. Elías dice, ¿el perdón es para los cristianos o son para todas las personas? Ok. Vamos a entender el perdón de una manera que se pueda, de una manera gráfica. Imaginemos que nosotros somos ciudades. El perdón es un puente para comunicarme con otra ciudad. Cuando yo no perdono, el puente está interrumpido. ¿Qué significa eso? Que no hay comunicación. Yo no puedo hablar con esa persona. Al no poder hablar con esa persona, yo no puedo cumplir la máxima, la segunda ley más importante que Jesús nos dejó, que fue amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no puedo amar a mi prójimo a tal punto de perdonarlo, yo tengo un problema con Dios. Porque Jesucristo, ¿qué nos enseñó en la palabra del buen samaritano?
¿El prójimo quién era? El prójimo era cualquiera. El prójimo no era una persona específica del reino de Dios, el prójimo era cualquiera. Entonces, si yo tengo que amar a mi prójimo, eso significa que yo siempre debo estar dispuesto a perdonar. Y el perdón debe ser una expresión del amor de Dios en mi vida. O sea, si yo digo que yo amo al Señor, yo tengo que perdonar como el Señor perdona. Asimismo, como el Señor dice, y esto se los digo es porque está relacionado con la comunión que yo tengo con los demás. Mientras dependa de mí, yo debo hacer lo posible por perdonar, mientras dependa de mí. Obviamente hay cosas que están fuera de mí, de lo de uno, pues. Y hay gente que simplemente te odia y te odia porque como no soy gordo, ese gordo me cae mal, lo odio. Ese gordo Juan Carlos lo odio. Bueno, ya, ¿qué puedo hacer? ¿Bajar de peso? No, ya no, porque sigue siendo gordo en tu corazón. Bueno, se fregó, no puedo hacer más. En ese sentido, ya uno no puede hacer más nada, ya yo no puedo hacer, o sea, ya yo tengo que hacer un alto porque ya yo hice, porque ya yo hice mi esfuerzo en tratar de que esa comunicación se diera de nuevo, de que ese puente del perdón se diera. Y ahí entonces ya yo cumplí. Sin embargo, yo debo tener, siempre estar dispuesto a perdonar. Vienen los comentarios. Ok, dice José. Y si perdono, pero no olvido lo ocurrido. Gabriela dice. Primero el de parada y después el otro. Mira, o sea, el perdón no significa olvidar, eso no es así. El perdón es sanidad, o sea, el perdón es sanar, es recordar y que ese recuerdo no te traiga ningún problema, o sea, tú no sientas nada, es simplemente un recuerdo de algo. O sea, si tú recuerdas y tú dices que eso me la hizo, es infeliz, tú no has perdonado. El perdón significa que yo puedo recordar algo y hablar de algo sin tener o sea, que eso no me haga a mí nada, pues yo normal, eso pasó y punto, ya yo lo perdoné. Pero el perdón no es olvidar, porque si el perdón fuera olvidar, tendríamos un problema. Y es que podríamos cometer los mismos errores. Uno no debe olvidar las cosas, uno lo que debe hacer es sanar y perdonar. Las heridas están. Las heridas siempre van a estar. Sigue en los comentarios, Lilo. Ok, dice el siguiente. ¿Cómo debo actuar? Las heridas no están, las cicatrices es las que quedan, pero no, la herida queda sanada. Ajá. ¿Cómo debo actuar después de perdonar a esa persona? Es que todo cambia y uno no se siente en la misma confianza. Ok. Vamos a explicar esto es importante. El perdón no es confianza. O sea, la confianza se gana. O sea, yo no piensen de que, vamos a suponer que alguien me robó. Yo sería un tonto si yo normalmente le doy dinero para que me cuide. O sea, eso yo sería un tonto. El perdón no significa eso. La confianza de una persona se gana. Y si la persona te falló en eso, tú no puedes seguir confiando en esa persona porque te falló. El punto aquí del perdón es poder ver a esa persona, hablarle, a estar con ella y no sentir en tu corazón esa falta de perdón. No sé si me explico. O sea, poder tener la comunicación con ella bien, pues normal. Sin embargo, la confianza no, obviamente, si hay un fallo de confianza, estamos hablando de otra cuestión. Por ejemplo, si es un amigo mío, yo tengo un amigo y ese amigo toda la vida lo invitaba a mi casa y estábamos juntos y un día me roba el televisor. ¿Cómo yo lo puedo dejar volver a estar solo en mi casa si yo sé que él hizo eso? O sea, estaría faltando yo y estaría incumpliendo yo. Entonces, la confianza es otra cosa. El perdón no significa restablecer confianza. La confianza se gana. Y se gana a través de la relación que yo tengo con una persona. Sin embargo, el perdón sí puede ser, claro que sí, puede haber perdón. O sea, tú puedes clasificar a las personas. O sea, tú no necesitas que todo el mundo entre a tu casa y sea tu amigo. En ese aspecto, el perdón no se refiere a eso, ni el amor se refiere a eso. Entonces, si me están haciendo ese comentario, que indica que tenemos un mal concepto del perdón y un mal concepto de la amistad y de las relaciones. Uno puede tener relaciones con muchas personas, sin embargo, no tener la misma confianza con todos. Jesucristo tenía su grupo de más de 500 personas que andaban siempre que lo conocían, andaban con él. De esas 500 separó 12 personas, perdón. Eran 70, después 30, no, eran 70, después 12, y de esos 12 tenía 3, que eran su círculo íntimo de amistad, donde él era gente bien cercana a Jesús que conocían su corazón. Y de esos 3, uno solo, que era Juan, que era el amado de Jesús, era la persona más cercana, el amigo más cercano que tenía Jesús. Entonces, uno puede clasificar
a las amistades. El problema que tenemos nosotros es el mal concepto del perdón. Porque el perdonar no significa olvidar, ni tampoco significa entrar en confianza de nuevo. Eso es un error en el concepto. Seguimos. ¿Otro comentario? El siguiente dice: si Dios acordara todos los días de nuestro pecado en vez de ver a Jesús en nosotros, sería terrible. Naire dice: pienso que si perdonas de verdad, sanas eso y empiezas a ver a esa persona con ojos de amor, misericordia. Correcto. Lo que dice Naire es cierto. Y es bueno lo que dice Naire en el aspecto de la misericordia. Porque la misericordia es importante. O sea, tener misericordia de una persona representa precisamente el hecho de que yo puedo reconocer tu necesidad. Sigue poniendo los comentarios. Ya hace todo. Sí, porque el otro era guau, es cierto. Ya entraron, bendiciones, y más gente se unió. Ok. Entonces, vamos a pasar ahora vamos a ver este pasaje que vamos a leer. La Iglesia Católica lo usa como base para el purgatorio. Sin embargo, nosotros no creemos, o sea, ni yo les voy a enseñar eso, ni quiero que ustedes aprendan eso porque eso es un error. El purgatorio no existe. Sin embargo, sí existen consecuencias de no perdonar. Lee Mateo 5, 21 y 26. 21 al 26. Ajá. Jesús y la... Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ok, la Iglesia Católica establece un principio en cuanto a esta historia que habla el pasaje, o esto que dice el pasaje, acerca de que si yo en lo personal estoy ofrendando a Dios, ¿qué significa una ofrenda? Que voy a sacar dinero y voy a poner en la cesta y me acuerdo, ay, a la vida, iba a dar esta ofrenda y ahora yo ando mal, yo no he perdonado a eso que hago. Se refiere a eso el pasaje. Nuestras vidas son ofrenda a Dios. Cada vez que usted ora delante de Dios, usted está ofrendando, Dios lo ve a usted como una ofrenda, un sacrificio vivo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Romanos 12:1. Acuérdese de ese pasaje. No, nosotros somos templo de Dios. ¿Qué significa eso? Que todo lo que yo haga debe agradar a Dios, porque todo lo que se hace en un templo es para darle culto, rendir alabanza, rendir gloria a nuestro Dios. Entonces, ¿qué significa el no perdonar? Significa que cuando yo no perdono, yo estoy rompiendo ese servicio de culto al Señor en mi vida, en el templo mío. Yo estoy rompiendo ese culto. Yo estoy diciendo, no cierren la puerta del Señor. Aquí yo no quiero saber de Jesucristo, yo no quiero saber de nada, se acabó el culto. Bueno, pues, mi templo es grandecito, tiene varias entradas, pero no sé cómo explicarlo. Necesito buscar un enfoque real para explicar esto. Dice 1 Corintios 7, 6, 7, el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Nosotros somos templo de Dios. Entonces, cada cosa que yo hago en el templo de Dios debe glorificar a Dios, porque el templo fue hecho para eso. Entonces, si mi vida, yo entiendo que Dios en su gracia me salvó, o sea, me sacó de las tinieblas, me rescató del juicio eterno. Este pasaje está diciendo que si Dios te rescató del juicio, pero tú estás ofrendando a Dios, tú dices que tú has ofrendado tu vida, recibiste a Cristo y estás amando al Señor, entonces tú te niegas a perdonar. Entonces tú no puedes ofrendar si tú no te has pedido perdón. Tú no puedes pensar que tu templo está funcionando bien, dándole gloria a Dios si tú no has perdonado. Entonces tienes que hacer un alto
al culto tuyo como hijo de Dios, en todo lo que tú haces, tienes que hacer un alto e ir y ponerte de acuerdo con esa persona, porque si no lo haces, Dios te va a poner en disciplina. Ajá, esa es la parte que a la gente no le gusta. Eso no es purgatorio, no se refiere a cuando muera voy a ir al purgatorio, eso no existe, eso es en la vida real, en la vida de ahora. Si tú no perdonas, vas a entrar en disciplina del Señor. Vamos a ir a Hebreos 12, 11 al 17, para los que no me acuerdan. La gente que anda, no, que esto es cuento, que el pastor Juan Carlos anda echando cuentos. Bueno, mire lo que dice Hebreos 12, del 11 al 17. Cuando una persona no perdona, empieza a tener amargura. Ustedes han leído ese pasaje. La amargura viene a su corazón y Satanás se aprovecha de esa amargura. Ah, lo tienes. Hebreos 12, del 11 al 17. Hay algunos comentarios. Ahí está, saluden a Roxy, que ella es la nueva madre. Hebreos 11. Ay, Dios mío. Ella está posando. Ella quiere ser famosa. Qué barbaridad. Vamos. Ya, volvemos. Hebreos 11, del 12. O Hebreos 12. Hebreos 12, del 11 al 17. Ok. Del 12 al 17. No, 11 al 17. Hebreos 12, 11 al 17. Ok, ya. Dice así. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible, de justicia, a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Sí. Este pasaje es muy fuerte y nos habla muy fuerte, y en este momento entiendo que el Espíritu Santo tiene que estar hablándole a varias personas aquí. Este tema me vino a la mente así, hablando con Lula, papá, y sé que este tema es para algunos de los que están aquí escuchando y lo entiendo. Quiero hablarles claramente a esto. Cuando una persona no perdona, ¿se acuerdan la primera historia que leímos, la parábola acerca del el rico, el hombre que perdonó la deuda? Bueno, si Dios perdona tu deuda y tu deuda es grande y tú no puedes perdonar una deuda pequeña, inmediatamente tú estás alejándote de la gracia de Dios y por esa razón te contaminas. Y por eso ese pasaje dice, no sea, creo que es el 15. Sobre la raíz de amargura. Uh-huh. Sí, el 15. Léelo, ¿no? Ok. Mirad bien, dice. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces, ¿qué significa eso de alcanzar la gracia? Si todos nosotros, todo creyente, somos salvos por gracia. ¿Por qué dice alcanzar la gracia? Se refiere específicamente a cuando, sí, Dios me ha perdonado y me ha dado por su gracia, soy salvo, pero yo no puedo hacer lo mismo por otra persona. Entonces yo mismo estoy apartándome de la gracia de Dios. Porque ¿qué decía la historia? Decía, bueno, enciérrenlo ahora, va preso hasta que pague el último centavo. ¿Por qué? Porque cuando usted no quiere perdonar, y esto se refiere específicamente a perdonar por fe. Porque usted me va a decir, yo sé que la pregunta que viene ahorita en su mente va a ser, pero si yo no quiero perdonar, yo no siento perdonar, yo no puedo perdonar, eso es imposible que yo lo haga porque yo en mi corazón sería un hipócrita si lo perdonara. Pero aquí es donde viene la fe. ¿Qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no puedo perdonar a una persona, pero yo creo que Dios tiene todo el poder para ayudarme a perdonar. Entonces es allí cuando yo por fe puedo perdonar. Por fe lo perdono, porque en mi corazón no está el perdonar, pero yo amo al Señor y yo quiero hacer lo correcto, entonces yo debo perdonar. Entonces te toca hacerlo, sí, te cuesta, claro que te va a costar,
Claro que te va a enojar, claro que vas a decir, pero Señor, ¿por qué lo voy a perdonar si Él fue el que hizo esto, este fue el que hizo lo otro? Claro que esas son las respuestas normales que tenemos como hombres o mujeres. Sin embargo, Dios nos está mandando a hacerlo. ¿Por qué? Porque Él tuvo misericordia de nosotros. Y así como Él tuvo misericordia de mí, entonces me toca a mí perdonar como Él lo hizo conmigo. Y tengo que establecer de nuevo ese puente de relación. Esa es la importancia del perdón. El perdón es básico para yo poder tener comunión con Dios. Si yo no puedo perdonar, Dios no me va a perdonar. Lo dice el Padre Nuestro. Padre nuestro, repítalo, Padre nuestro que está en los cielos, perdónanos así como nosotros, ¿qué? Oh, perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos quieren. Eso es lo que dice el Padre Nuestro. Entonces yo debo entender que me toca a mí perdonar. Hasta aquí, comentarios, preguntas. Mira, para ver si hay, por ahí sí. No, amén. La gente, amén y corazón. ¿Tú no leíste? Habían varios comentarios antes. Mira, aquí hay uno. A mí no me han salido. ¿Dónde te está saliendo? A mí no me salen. ¿Será que te lo están poniendo? No, arriba, búscalo, están arriba. ¿Arriba cuándo? ¿Dónde? Nadie dice, pienso que si perdonas de verdad, sanas y empiezas a ver a esa persona con ojos Y de amor. lo leímos en antes. Y este de J. Isaac. Este de Josué sí, no, porque no te iba a interrumpir. Dice, algo que he aprendido es que el perdón debe ser una decisión, no es un sentimiento. Debe ser algo real, que ayude a sanar. Entonces, el perdón, lo que dice Josué es verdad. Es una decisión, pero una decisión en fe, no en voluntad humana. O sea, yo tengo que usar el recurso como cristiano que me da el Señor Jesucristo, que es el recurso del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque mucha gente dice, no, yo te perdono, pero perdonan en voluntad humana. ¿Y qué va a pasar? No van a perdonar realmente. Entonces, ahí sí hay hipocresía, pues, porque es difícil perdonar, es imposible perdonar sin Dios. El verdadero perdón, Dios lo da. Y es un recurso que tienen los creyentes. Por eso un creyente debe entender esto desde la línea de la fe, de confiar en Dios, de pedirle a Dios, Señor, ayúdame a perdonar, porque yo no puedo perdonar. Entonces, o sea, yo estoy hablando aquí específicamente a un creyente, ¿no? Una persona impía, realmente su corazón generalmente no perdona, o perdona cosas así a lo ligero. Pero el perdón es base para el amor de Cristo, es el que nos lleva a nosotros a perdonar. Ese amor que tiene todo creyente, eso es lo que nos lleva a perdonar. Y si una persona impía no tiene ese amor, es duro que perdone como se debe perdonar. Aquí hay una pregunta. Uno dice, en caso de que yo lo perdone, ya no quiero ni mirar a esa persona. ¿Ese perdón es válido? No, todavía no has perdonado. O sea, si tú todavía no puedes ni mirar a esa persona, es porque todavía no has perdonado. Sin embargo, estás en ese proceso, porque tú aceptas que estás perdonándolo. O sea, es un proceso, obviamente, ¿no? Llegará el día en que ya tú puedas mirarlo y hablarle, aunque vuelvo y repito, la confianza no va a ser la misma. Y eso es natural, eso es así. Eso es algo, porque la confianza es traicionada muchas veces, entonces uno no puede tener confianza con esa persona. Sin embargo, sí puede perdonar. Estás en un proceso para eso y eso es bueno. ¿Qué más? Dice, yo quiero perdonar, pero ¿qué pasa si mi corazón aún no lo siente? Bueno, ahí es que tienes que perdonar por fe, recuérdalo. O sea, la oración de nosotros va dirigida a eso. Señor, ayúdame a perdonar. Señor, pon en mí ese deseo de perdonar. Ayúdame. Yo no puedo hacerlo, pero yo quiero perdonarlo por fe. Ayúdame a creer en lo que no veo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No veo el perdón por ningún lado, pero yo quiero perdonar, yo quiero obedecerte, yo quiero estar bien contigo. Entonces tú oras en esa línea y haces un esfuerzo. Es importantísimo el perdón. O sea, vamos a seguir. ¿Hay algo más por ahí, no? Seguimos, pues. Dice, vamos a buscar. Tú leíste ya el del purgatorio, ¿verdad? Hebreos, el purgatorio. Ahí no tiene nada de purgatorio. Hebreos ya hablamos sobre que Dios la raya amargura. Dice Francis, para ver, se va perdonado de poco a poco. Bueno, se va perdonando de poco a poco o en un momento, dando simplemente ya. Se va perdonando de poco a poco o en un momento dado simplemente ya lo has perdonado. No, yo pienso responderle a Francis que eso depende de cada persona. Eso no, o sea, hay personas que son más fáciles para eso y perdonan. Así les cuento, hay gente que ha perdonado cosas impresionantes. Hay un pastor, me acuerdo que estaba haciendo un testimonio de él, de que perdonó al hombre que mató y violó a su hija, y lo perdonó y predican los dos. Entonces yo me quedo, yo perdono, pero no tanto, mentira. O sea, cada uno tiene su capacidad y Dios le da eso, pues. Me explico, o sea,
no es lo, o sea, dice la palabra de Dios que no, ni, ¿cómo es ese versículo? Se me estoy haciendo viejo, antes me acordaba más rápido. Ninguna tentación, nadie va a ser tentado más allá de lo que pueda resistir. ¿Qué significa eso? Que Dios no me va a mandar a mí un perdón que yo no pueda hacer. ¿Me explico? O sea, yo no puedo, o sea, Dios no te va a mandar algo a perdonar algo que tú no, que te sea imposible hacerlo, nunca hacerlo, porque la palabra de Dios te está diciendo que Él no te, ninguna tentación es sobrehumana. O sea, todas las tentaciones, todo lo que viene a ti, Dios va a permitirlo en tu vida, pero tú puedes pasar por eso, vas a tener la fortaleza de Dios para pasarlo, para vencerlo. Entonces es un proceso, algunos son cosas más difíciles para esa persona que otras. Eso depende de la capacidad que Dios nos da a cada uno. Entonces, no puedo decir que sí, que siempre va a ser así, perdona y punto. No, eso es un proceso para algunos, para otros más rápido. Depende de esa capacidad que tiene cada uno para eso. ¿Qué más? Dice, pienso que eso es un requisito de Dios para sus hijos. Si no estamos dispuestos a perdonar, tampoco estamos dispuestos a ser un discípulo de Cristo. Creo que el mejor ejemplo a seguir es el de Cristo. Así es. Así mismo es. O sea, yo no puedo pedirle a Dios, yo no puedo estar orando y pidiéndole a Dios la salvación de mi familia, eso si yo no he perdonado. ¿Cómo puedo, con qué cara voy a orar al Señor si yo no he perdonado? O sea, eso no, o sea, el perdón es la relación básica porque el perdón es una expresión del amor de Dios. Entonces, si yo no perdono, yo no amo. Entonces, no, significa que no estoy cumpliendo las dos grandes leyes, los dos grandes mandamientos que nos dio el Señor. Amarás al Señor, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo. Y el segundo, que es parecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no perdono, yo no estoy cumpliendo esos dos mandamientos. Eso quiere decir que yo no estoy aceptando en mi vida la gracia del Señor. Porque la gracia del Señor es la que me permite a mí perdonar. Y por eso entonces se crea una raíz de amargura, como dice Hebreos que leímos. Entonces contamino a los demás y ando todo amargado, bravucón, contamino a la gente. Entonces la gente se pone brava. Ah, ¿pero qué le pasa a Juan Carlos? Ando bravo, barbudo, todo. Ah, no me voy a afeitar. Y ando bravo, ¿por qué? Porque tengo una raíz de amargura en mi corazón. ¿Cómo se sale una raíz de amargura? Sería la pregunta que sigue. Pero vamos a ver, hay un comentario ahí. Sí, Juan, ¿y si una persona que no conoce a Dios y perdona a su amigo? ¿Qué me dices de eso? El hombre, el ser humano, acuérdense que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Está distorsionada la imagen de Dios en nosotros. Sin embargo, hay destellos de Dios en nosotros, como por ejemplo, el ser humano es creador, creativo. Bueno, todo eso viene porque fuimos creados a imagen del Señor, semejanza de Él. Y hay destellos, por eso es posible que sí, es posible que una persona perdone, es posible que una persona ame, pero si no conoce a Cristo en su corazón, nunca va a llegar a completar el perdón como Dios nos dice que lo hagamos, porque su amor va a ser imperfecto, va a ser incompleto. Solo el amor que nos da Cristo Jesús es completo y podemos sanar heridas que vayan más allá de nosotros mismos. Seguimos. Íbamos yo te dije, ok, que hora es 5:30. Vamos a buscar en la Biblia, vamos a ir concluyendo el estudio y vamos a buscar Colosenses 3:12 al 14. 12 al 14. Dice así. Voy a repetirle mientras tú le busca eso, voy a repetirle. La falta de perdón afecta nuestra comunión con Dios. Recuérdelo. La falta de perdón afecta nuestra comunión. O sea, yo no puedo tener comunión con Dios si yo no he perdonado. Olvídese de eso. O sea, eso no funciona así. En muchas congregaciones, en muchas iglesias, hay personas que tienen una raíz de amargura porque no han perdonado. Y esa raíz contamina a los demás, contamina a las familias, contamina a las personas. Entonces y la gente se pregunta, ¿pero por qué esa familia tanto odio, tanto rencor? Bueno, porque alguien no perdonó. Entonces, le digo eso porque es necesario sanar. Entonces, ¿cómo se sana una raíz de amargura? Perdonando. Perdonando. Esa es la única forma de sanar esa raíz de amargura. Perdonando, perdona. Te toca. Entonces, Colosenses 3, del 12 al 14, ¿qué dice? Hay que aprender, hay un comentario aquí. Lo que iba a decir es que hay que aprender a ver a los demás como Dios nos mira, pues. Y uno tiene que ahí va que uno realmente ponga la voluntad de Dios por encima de la voluntad de uno, pues. Que uno realmente quiera agradar a Dios. Y que mi deseo de agradar a Dios vaya por encima de lo que yo siento. Yo le digo, Señor, para mí es difícil, yo no puedo, pero quiero hacerlo.
pido que me ayudes, porque yo quiero hacer tu voluntad, aunque yo no pueda con mi fuerza. Y ahí es donde viene la fe, y Dios hace eso en nuestra vida, porque no nace en nosotros. Hay algunos comentarios que dicen, pero si no siento, pero yo pienso que es algo que no es que vamos a sentir, sino que en esa obediencia a Dios entendemos que debo perdonar, y Dios nos da de su amor. Es el amor de Dios lo que nos mueve, y entonces luego uno se sorprende y uno empieza a ver, wow, y uno ve las maravillas de Dios cuando uno realmente pone la fe en Él. Es lo que quería aportar. Dice un comentario, recuerden que los martes hay un tiempo de debate, preguntas y respuestas del tema de hoy. Sí, también. Ahora, antes de cerrar, hay que recordar eso. Ok, leo el pasaje. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Que sí acaban de escribirlo, dice. En caso de que un hijo fue abandonado por su padre y llega a pedirle perdón al hijo, se le perdona, pero no quiere ir a su casa, ni convivir con él. Bueno, ese es el mismo caso que le digo de la confianza. O sea, no es lo mismo yo perdonar a mi papá y ya entonces entablar una confianza de padre a hijo que se ha ganado con años. Entonces eso no, o sea, son dos cosas diferentes. La confianza se construye, la confianza está basada en aspectos que tienen que ver con la relación. O sea, yo puedo ser amigo de todo el mundo, pero no a todo el mundo yo le voy a dejar mis hijos, mi casa, las llaves del carro. Para dejarle a alguien eso, tiene que ganarse esa confianza. Entonces, en la relación padre-hijo hay una confianza que se rompió. Entonces, ese papá tiene que volver a construir esa confianza con su hijo para que él pueda, que obviamente te perdono, pero tiene que haber una construcción de la misma relación para que el hijo pueda de nuevamente llamarlo papá y empezar a entablar ya visitas y porque obviamente hay una confianza rota. Entonces, son dos cosas distintas. Es lo mismo, por ejemplo, en el matrimonio. Un hombre es adultera y tiene a la esposa, pues, y le pide perdón a la esposa lo perdona, pero ¿qué pasó con la confianza? Bueno, no, tienen que reconstruir la confianza. O sea, me explico, o sea, la confianza es algo distinto al perdón, no es lo mismo, no va unido, no va ligado. Yo perdono, pero entonces yo tengo que empezar a restaurar la confianza. Entonces, ¿cómo se restaura? Bueno, con hechos, no con palabras, con hechos. Entonces yo empiezo a demostrar con mi vida que yo estoy arrepentido por lo que hice, y la otra persona entonces va a ver mis hechos y va a decir, no, yo creo que sí, va a empezar a tener nuevamente confianza. Eso lo he visto muchas veces en matrimonio, pues, o en parejas, lo he visto bastante. Y he visto parejas que han fallado, han caído, pero que Dios ha permitido que sean restauradas, porque la confianza ha sido restaurada. Y siempre la confianza se restaura en los hechos, y no solo palabras, hechos. Ok, seguimos entonces con Colosenses, ya para terminar. Ajá. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, ¿cómo uno se viste? ¿Cómo yo me visto? Yo me puse este suéter hoy y este suéter me queda muy largo, pero bueno, ¿cómo uno se viste? Yo me pongo la ropa. El vestirse implica una acción, ya sea mía o de otro, pero hay una acción para ponerse la ropa. O sea, el pasaje está diciendo, tú tienes que hacerlo. Me explico, me toca a mí. O sea, la vestimenta, ¿quién se la está poniendo? Uno mismo. Entonces yo debo vestirme, yo debo procurar amar unos a otros, debo procurar el perdón unos con otros. O sea, debe ser un esfuerzo mío. Si es algo que me superó, si es algo que me supera, que ya de verdad no puedo, entonces recurro al Señor y por fe entonces empiezo a trabajar en ese perdón. Juanca, hay un pasaje que dice que, no recuerdo cuál es, pero habla sobre que es fácil amar al que me hace bien, pues. O sea, si yo me conformo con amar al que ya se le bien, al que me hace bien, eso lo hace cualquiera. El reto está en amar al que de repente me ha lastimado, me ha hecho algo. Entonces allí realmente muestro el amor de Dios. Hay un pasaje que habla de eso, que dice, no haces lo mismo. Mateo 5. Léelo Mateo 5, voy a leerlo del 44 al 48.
¿Lo vas a leer tú? No lo leo. Yo leo, dice. Voy a leerlo del 43. Dice, Mateo 5, 43 al 48. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, o sea, la gente que no conoce a Dios? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces me toca a mí, nos toca a nosotros ser perfectos. Obviamente que en este cuerpo carnal o sea, no llegaremos a la perfección, pero hay que esforzarnos en eso. Y entonces es importante vestirnos de esa vestidura del Señor. Me toca vestirme de eso. No sé, creo que ya llegamos al final del estudio. Si alguien tiene comentarios o algo, puede hacerlo para entonces que Lule ore para cerrar. Datos, pues. Vamos a hablar un poquito de datitos. Hace tiempo atrás, o sea, lo que les voy a decir es que el perdón libera, o sea, te libera de ataduras que no te permiten sanar. Y muchas veces, por no perdonar, tú te pierdes bendiciones que Dios tiene preparadas para ti, o sea, bendiciones que ya Dios ha estipulado para ti, pero por no perdonar no las recibes. Es lo mismo, por no hacer caso a la palabra de Dios, nosotros no recibimos bendiciones, como le pasó al pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Con los espías. Cuando mandaron los espías a ver la tierra prometida, que no le creyeron a Dios, no le creyeron a su palabra, no siguieron lo que Dios les dijo. Ellos empezaron a hablar mal de que esa tierra era de gigantes y que no iban a poder. Solamente Josué y Caleb hablaron bien. Bueno, ¿qué pasó con esa generación? Pereció en el desierto y no entró en la tierra prometida. Eso implica que cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, yo me pierdo bendiciones que Dios tiene para mí. Y es posible que muchas cosas en tu vida estén pasando a raíz de no perdonar. Ese era un datito que quería darles. Datito curioso. Yo creo que ya. ¿Hay comentarios, algo más? Vamos a orar pues para terminar el estudio. Otra cosa también que se vino a la cabeza. Que así como tú mencionabas, pues que no le creyeron a Dios. Asimismo, si yo digo, pues, que yo no voy a perdonar, yo no puedo hacerlo o no lo voy a hacer, tampoco le estoy creyendo a Dios, pues, porque si Dios me dice que debo hacerlo, es porque Él sabe que puedo hacerlo con las fuerzas de Él, pues, porque tengo el Espíritu de Dios. Entonces, cuando yo digo eso, estoy diciendo algo en contra de lo que Dios me enseña en su palabra. Entonces, es posible, no es algo imposible, es posible, se puede hacer con la ayuda del Señor, creyéndole al Señor y queriendo realmente hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios quiere y no lo que yo siento, lo que yo quiero hacer. Así es. Entonces, y viene el amar a los demás, pues. Como tú decías al principio, a no ver solamente, me hicieron daño a mí, yo no voy a perdonar porque yo fui la lastimada, o yo, y no veo con misericordia a los demás. Y el ejemplo que varios ahí en los comentarios mencionan, Jesucristo. Él es el único que pudo haber dicho de todo el mundo son unos pecadores, hicieron tanto mal y me están haciendo esto sin merecerlo, y no lo hizo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros que muchas veces fallamos delante de Dios para decir que no puedo perdonar a alguien, pues? Exacto, así es. Da mi comentario. No, correcto, de verdad que sí, gracias Lule. Y bueno, chicos, amigos, llegó el primo Luis de Colombia, bendiciones Luis. Bueno, a Jope también, bendiciones Jope, me alegra verte por acá. Hoy estábamos hablando acerca de el perdón, pero ya estamos terminando, así que vamos a orar para terminar, Lule, esto es hora y terminamos. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos ha permitido compartir tu palabra. Gracias por cada una de las personas que pudieron conectarse en este tiempo a través de esta plataforma, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a discernir y comprender el mensaje que tú has puesto en nuestros corazones, que nos ayudes, mi Dios, a poner en práctica el perdón tuyo, Señor, no como creemos que debemos hacerlo, Señor, sino que podamos perdonar como tú mandas en tu palabra, que podamos amar a todas las personas, mi Dios, que están a nuestro alrededor, a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, Señor, como dice tu palabra. Si hay alguien aquí, mi Dios, que necesita perdonar, te pedimos de una manera especial que tu Espíritu Santo, mi Dios, obre en su vida, obre en su corazón, y tú le des la fortaleza, Señor, para perdonar. Porque con nuestras fuerzas, mi Dios, no podemos. Pero con tu Espíritu Santo, Señor, sí podemos y todo lo podemos en ti, mi Dios, porque tú nos fortaleces y es una promesa que está en tu palabra, Señor.
Gracias por este tiempo, bendice a cada persona, mi Dios, que nos acompañó. También permite que puedan participar, si alguien siente en su corazón el martes, en las preguntas y respuestas, que ese tiempo también pueda ser de bendición. Sigue moldeando nuestras vidas, Señor, sigue haciéndonos conforme a tu voluntad, y que cada día, Señor, podamos ser más como tú y ser un reflejo, mi Dios, de tu amor. Gracias una vez más por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, chicos, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Recuerden, perdonen. Voy a decirlo varias veces para que se les quede en la mente así y sueñen con el perdón. Esta noche van a soñar con un gordo que le dice perdona. Dios les guarde. Bendiciones, pues.